Angua TechWin a hacer esta presentación. Muy buenos días para toda la audiencia. Primero que todo, espero que todos se hayan mantenido saludables, quietos en su casa. Asumo que la gran mayoría sigue en cuarentena, dadas las circunstancias mundiales. Y nada, aprovechemos el espacio el día de hoy como para, de alguna manera, desconectarnos, instruirnos, hablar, charlar un poquito hoy sobre un tema que siempre ha sido relevante en el mundo de tecnología, que toma muchísima relevancia para video, y toma muchísima relevancia en los momentos actuales, ¿no? Y esta mañana estaba pensando exactamente eso. Ustedes saben las recomendaciones de distanciamiento social, las recomendaciones de quedarse en casa, las recomendaciones básicamente de no interactuar, y es muy difícil como humanos que somos, porque somos entes que por naturaleza tenemos que interactuar. Y el tema de inteligencia artificial es, y nuevamente no estoy diciendo que esto sea solución ni nada, pero en este momento hay muchas plataformas de inteligencia artificial, no solo en video, pero en general en todo el mundo tecnológico, que están haciendo cosas por nosotros. Y básicamente ese es el fundamento de la inteligencia artificial. Tratar de emular situaciones comunes del humano en general, e ir mejorándolas, obviamente para tener, digamos, un futuro mucho más automatizado, mucho más fácil en el término de nuestra vida en general, ¿no? Hoy nos vamos a concentrar un poquito a la inteligencia artificial enfocada a video, no solo video de seguridad, sino en general a video, y cómo eso es una tendencia que ya hoy, el día de hoy está presente, como les dije, pero cada vez va a ser muchísimo más útil. Y digamos que la coyuntura mundial nos está obligando a trabajar desde casa, a estar haciendo de manera remota cosas que antes no hacíamos, y digamos que la dependencia de sistemas, máquinas, equipos en general, a que nos ayuden a realizar tareas comunes, pues tiene mucho que ver en el día de hoy con el tema de inteligencia artificial. Y nuevamente, al final la inteligencia artificial es emular de la manera más fidedigna y cercana posible acciones y accionares del humano en general, ¿no? Entonces, les adelanto que el tema es un poquito denso, ¿ok? Voy a tratar de desmitificarlo y hacerlo de la manera más amigable e interactiva posible. Pudiera hacerlo mucho más complejo y más matemático, pero esa no es la idea de hoy. Yo lo que quiero es que comprendan primero que es inteligencia artificial, que es machine learning, que es deep learning, cómo esas, digamos que esas tres fases del aprendizaje de una máquina o un sistema están relacionadas, y después cómo eso se puede aplicar al mundo de bioseguridad. El día de hoy no vengo a venderles nada ni a promocionar nada dentro de mi marca. Es obvio que no solo HANA TechWin, pero en general todos los fabricantes del mundo de video están apostándole a eso, por lo que les acabo de decir. Al final les voy a dar ejemplos, digamos que puntuales de cómo es nuestra visión solamente y enfocada a un pequeño nicho que es videoseguridad, pero en general la conversación del día de hoy les va a servir para todo aquello que nuevamente se considere inteligencia artificial y que precise la intervención del humano para hacer tareas comunes de manera autónoma, ¿ok? Entonces, empecemos. Me demoré en el primer slide como 5 minutos, así que ya se dan cuenta que ya hablo alguito, ¿no? Al final también vamos a tener sesión de preguntas al final. Vayan guardándolas o vayan escribiéndolas si tienen un chat, ténganlas ahí y vayan tomando nota. Igual recuerden, la grabación va a quedar con ustedes. Todo lo que les venga a la mente, por favor, ténganlo ahí guardadito para al final contestarlos, ¿no?
Puse una agenda, la verdad, y puse agenda rápida, pues como les decía, el tema es interesantísimo, pero es bien, bien profundo y cada uno de los puntos que tengo aquí, fácilmente, tocarlo superficialmente, y ojo, tocarlo superficialmente se puede llevar 1 hora fácilmente y no tenemos tanto tiempo. Así que voy a tratar de hacerlo rápido, primero para que no se duerman, como digo ahí, pero para mantener su atención y el foco, ¿no? Quiero tocar, digamos que muy por encima lo que es inteligencia artificial, deep learning y machine learning, o machine learning, deep learning, porque ese digamos que es para mí la secuencia natural, y que entiendan la base, ¿no? Hoy no vamos a hablar de fórmulas, hoy no vamos a hablar de máquinas de estado, no vamos a hablar de nada muy elaborado, pero más que todo, qué es y cómo se usa, porque el concepto es simple, ¿ok? Pero la simplificación de las cosas genera complejidad al final para poder implementarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que mi objetivo al día de hoy, que entiendan el concepto como tal, ¿no? No seguí mucho de la agenda porque está demasiado cargada y de verdad no la voy a seguir, me voy a saltar de manera cuántica varias y voy a de pronto ahondar en algunas más que en otras. Y empecemos, ¿no? Entonces, iba a hablar un poquito de detección de movimiento, inteligencia artificial, algoritmos asociados a machine learning y deep learning. Y de hecho, repensando esta mañana un poquito de lo que vamos a hablar hoy, voy a enfocar básicamente en esto. La detección de movimiento lo podemos ver al final porque es mucho más fácil, y ustedes lo conocen mucho más porque si estamos aquí seguramente tienen que ver con el mundo de seguridad. Y eso lo podemos tocar cuando hablemos particularmente de soluciones de Hannah Tagman, ¿ok? Pero quiero hoy que aprendan un poquito del concepto que los trajo hoy aquí, de inteligencia artificial, y cómo se relacionan básicamente estos con el aprendizaje de una máquina y lo que se conoce como aprendizaje profundo, que son, los gringos les dicen buzzwords o palabras que hacen mucho ruido, pero no son tan así, tienen su razón de ser y todas están interrelacionadas. Y una no puede vivir sin la otra en estos momentos, ¿no? Y empecemos por, nuevamente, conceptual. Un concepto que creo que ejemplifica muy bien lo que quiero hablar acerca de la inteligencia artificial. Y creo que se lo dije al comienzo, ¿no? Fueron palabras de Albert Einstein, donde dice, todo debe hacerse lo más simple posible, pero, y ahí me faltó, pero no demasiado simple. Lo puse en inglés porque es la frase como él la dijo. Y tiene que ver muchísimo con el tema de inteligencia artificial. Y vuelvo al tema que tocaba al comienzo. Al final la inteligencia artificial lo que quiere es emular el comportamiento humano, la reacción humana. Quiere tratar de poder, que una máquina sea capaz de servirte un café, que parece extremadamente simple, pero el nivel de complejidad de procesamientos internos neuronales es tal cual que ni siquiera esa simple tarea la podemos realizar al día de hoy de manera perfecta a través de una máquina, ¿no? Entonces, por lo mismo pongo esta frase. La inteligencia artificial quiere empezar o busca por realizar labores simples, pero no puede dejar a un lado la profundidad de esas mismas tareas, si sean lo simple, porque sencillamente no lo va a poder lograr. Ahí lo resalto porque parte de esa simplificación de las labores se vuelven más complejas cuando empecemos a hablar, por ejemplo, de redes neuronales. Y ustedes se van a dar cuenta de muchas de estas situaciones que de pronto no las pensaron al día de hoy, pero se las voy a explicar qué cosas que para nosotros del día a día son son automáticas, ni siquiera las pensamos, solamente las hacemos. Para una máquina que tenga comportamientos, que se diga que se comporta basados en algoritmos de inteligencia artificial, conlleva a una serie de procesos, algoritmos, aprendizajes de máquinas y aprendizaje profundo bien complejos, que es lo que al día de hoy vamos a tratar de explicarle nuevamente de la manera más sencilla y posible, ¿no? Acá. Ahora bien,
nuevamente, y volviendo al mismo speech, la inteligencia artificial es tan, digamos que el deseo de la inteligencia artificial viene desde el momento que el humano quiere recrear dioses, forjar dioses. Se me viene a la mente la mitología griega, en donde le dábamos atributos a dioses, atributos humanos, pero extremadamente resaltados para que pudiesen hacer y tomar decisiones por nosotros, ¿no? Digamos que en nuestra era moderna, que ya es el siglo pasado, pero en el año 1923 la primera mención de inteligencia artificial se dio básicamente en una obra de teatro llamada Rossum Universal Robots, una obra que abrió en Londres, perdón, en donde básicamente era una tipo comedia en donde la palabra robot se utilizó por primera vez, digamos que en el público, y era un robot que tenía funciones dentro de una familia y se comportaba similar a lo que es un humano. Nuevamente, concepto básico de inteligencia artificial. Y es por eso que aquí pongo que, y esto es digamos que una definición formal, es el desarrollo de sistemas informáticos para realizar tareas que requieran inteligencia humana. Ahí está. Es reemplazar o el pensamiento humano a través de sistemas, máquinas o dispositivos. Eso es la inteligencia artificial y se van a dar cuenta que hay diferentes tipos de inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, miles de ejemplos al día de hoy. Lo que estamos viendo en el mundo de videoseguridad, el tema de percepción visual y lo que, por ejemplo, ya podemos hacer, que hasta hace 10, 12, 15 años era imposible pensarlo, que era la percepción visual y poder distinguir entre objetos, ¿ok? Ya hemos evolucionado más de objetos y ya tenemos la capacidad de tener lo que yo le llamo análisis situacional. No solo objetos, pero qué hacen esos objetos entre ellos. Por ejemplo, el ingreso de un carro a una entrada o una persona que se baja de un carro. Entonces ya estamos combinando no solo objetos, sino situaciones entre ellos. El sistema de inteligencia artificial para reconocimiento del habla, el más fácil que se me viene a la cabeza es famosísimo Alexa. De hecho, tengo uno aquí al lado y se acaba de prender, que reconoce nuestras órdenes y realiza comandos. Y en general, todo lo que tenga que ver con toma de decisiones autónomas. Tesla con sus autos que tienen la capacidad de manejarse de manera automática, traductores de idiomas de manera automática, en fin. La inteligencia artificial está cada vez más y más presente en nuestro día a día, ¿no? Ahora, podemos categorizar la inteligencia artificial en diferentes ámbitos, ¿no? Y voy a hablar, digamos que nuevamente, simplificar de la mejor manera y de la manera más entendible para ustedes las categorías. Yo puedo hablar entonces de una inteligencia artificial débil, ¿ok? Es la que tenemos el día de hoy con los dispositivos, hablando de nuestro mundo de seguridad, en los dispositivos de seguridad en general. Mi caso, en las cámaras, que básicamente responden solamente a situaciones preprogramadas y específicas bajo ese mercado o bajo ese aplicativo, ¿ok? Y ahora viene la inteligencia artificial, digamos que fuerte y al final se pretende que tomen decisiones de la misma manera que lo haría un humano y aprenden y deberían aprender de experiencia, lo cual no existe al día de hoy. Y traigo el ejemplo de la película Yo Robot, que es un robot que al final tiene la capacidad de discernir. Ese es el ideal de la inteligencia artificial, pero estamos yo diría que todavía siglos de llegar a ese nivel. Ahora, lo que estamos haciendo en el día de hoy es la tarea para poder evolucionar a esa inteligencia artificial mucho más fuerte. Y aquí es donde el tema, nuevamente, de entrenamiento de máquina, el machine learning, hace mucho sentido porque hoy, digamos que estamos en una etapa de entrenamiento a cualquier sistema de inteligencia artificial que exista.
llenando de información a nuestros dispositivos, a nuestras máquinas, para que eventualmente en algún momento sean capaces de tomar decisiones de manera autónoma. ¿Okay? También existen diferentes tipos de inteligencia artificial. Uno súper simple, que son máquinas reactivas, que nunca lo hemos pensado así, pero son sencillamente máquinas que nosotros, o dispositivos, que nosotros las preseteamos para que hagan para que reaccionen de manera autónoma. Típico ejemplo, el termostato de un aire acondicionado. Le decimos, oye, ¿sabes qué? Si te bajas de 25 grados centígrados, está demasiado caliente, pues nada, préndeme el aire porque necesito que esté un poquito más frío la casa. A pesar de que es demasiado simple, es una máquina reactiva y una máquina que de alguna manera tiene algún tipo de inteligencia artificial, fue programada para eso, para una sola labor, pero es inteligencia artificial per se. Ahora, las máquinas de memoria limitada. Me apago el celular, precisamente llaman en el momento que estoy dando la conferencia. Máquinas de memoria limitada, y es donde estamos al día de hoy. A pesar de que, nuevamente, estamos entrenándolas, en el día de hoy sean capaces de realizar cada vez más labores de algún modo autónomo. Estoy pensando, y el mejor ejemplo es las cámaras con inteligencia artificial. De igual manera están limitadas a su memoria. Es decir, va a llegar un momento en que sencillamente solo puede procesar, no sé, por poner un ejemplo, 300 carros que estén pasando al mismo tiempo en la escena, pero cuando llega el carro 301 sencillamente no puede porque su memoria y su capacidad está limitada. Ahora viene la parte de la siguiente evolución, la famosísima Mind Theory o teoría de la mente, que es que esas máquinas en general puedan comprender emociones humanas. Y de hecho lo vamos a ver más adelante, que dentro del mundo de redes neuronales ya se está pensando o ya se tiene presupuestado dentro de esos mismos algoritmos de redes neuronales tener lo que se llama un sesgo. Los gringos le dicen bias, en donde ese sesgo le da personalidad a cada una de las máquinas. Por ejemplo, yo soy colombiano, soy de la costa y tengo el sesgo que me gusta mucho la comida de mar. Seguramente si fuese de otra región me gustara otro tipo de comida. Y eso me hace diferente a cualquier otra persona, por lo menos en ese sentido y en muchos otros más. Entonces, esa teoría de la mente viene del concepto de que las máquinas son perfectibles, pero no perfectas. Tienen que tener algún tipo de, nuevamente, sesgo. Sesgo también es un tipo de error. Y bueno, después otro tipo de máquinas son las autoconscientes, y no existen, y no vamos a hablar de eso porque no soy experto en esa parte. ¿Okay? No es parte del entrenamiento del día de hoy. También puedo seguir hablando de que hay inteligencia artificial estrecha o amplia, y un poquito más de lo mismo. El estrecho es sencillamente dedicado a una vertical, mercado, situación, etcétera, etcétera, y el amplio es básicamente una máquina que puede ser adaptada o que se adapta de manera autónoma a diferentes situaciones sin estar encasillada a una de las mismas, ¿ok? Entonces, en general, y solamente a manera de conocimiento, y ojo, hemos empezado todavía con la parte fuerte del entrenamiento. Hay dentro del mundo de inteligencia artificial muchos nombres para inteligencia artificial. Computación cognitiva, máquinas inteligentes, asistentes inteligentes, etcétera, etcétera. Pero al final es exactamente lo mismo y nuevamente lo que les decía al comienzo. La inteligencia artificial no solo es video, está en todo. Y va a estar en todo. Y seguirá estando en todo. De hecho, ahí al final había puesto eHarmony. eHarmony es una plataforma que te ayuda a buscar tu pareja ideal y tiene inteligencia artificial. Basado en la información que tú le das, te da básicamente cuáles serían tus posibles candidatos dependiendo de una encuesta y también dependiendo de cuando tú rechaces o no a una persona. Eso es inteligencia artificial. Ahora, créanlo o no, ya llevamos 20 minutos, apenas voy a empezar. Pero esta es la parte más interesante. Nuevamente, quiero hacerlo divertido y no tan denso como normalmente es. Este cuadrito creo que lo puse la semana pasada en otro entrenamiento, pero
a pesar que es demasiado psicodélico y abstracto, ejemplifica muy bien el tema de inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Inteligencia artificial, me voy aquí poner un apuntador. Es lo que se te presenta a ti, es el resultado o la cara de este raciocinio de máquinas autónomas. Pero para llegar aquí, tiene que haber primero una interiorización de la información. Y por eso pasa a través de un machine learning y de un deep learning. Y yo lo tomo, y esta mañana también lo razoné, esto es como las etapas de crecimiento de un bebé. Tú primero te entrenas, aprendes a hablar, entiendes lo que estás diciendo porque al comienzo repites, ves cómo reacciona la gente y después vas tomando tus propias decisiones basadas en esa experiencia. Y basada en esa experiencia ya tú puedes en algún momento de tu vida salir y ser de alguna manera autónomo. ¿Okay? Entonces, en ese sentido lo voy a dirigir y voy a empezar por lo más simple. Vamos a empezar por inteligencia artificial y digamos que para mí cuáles son las 3 etapas fundamentales. Hay más, nuevamente, ultra, no súper, ultra simplifiqué el concepto para hacerlo más entendible. Entonces, dentro de inteligencia artificial hay básicamente 3 etapas. Hay más, pero digamos que estas son las 3 fundamentales. Y nuevamente, esto está emulando el raciocinio humano, la percepción, y es tomar los datos de cualquier tipo de sensor que tenga la máquina, ¿no? En este caso es un perrito, que te parece un chihuahua, ¿no? Entonces, lo que hace la máquina es, ok, desde afuera hacia adentro dice, ok, ahí estoy viendo algo, y ese algo lo estoy interpretando bajo mi lenguaje de máquina, es esa matriz que estoy viendo en este momento, pues nada. Entonces, perrito es igual a esa matriz. Ahora viene la parte inversa. Y esto nuevamente, inteligencia artificial, los humanos. Y así ustedes no lo creen. Lo mismo hacemos nosotros, o lo hicimos nosotros en su momento, cuando empezamos a aprender cosas. Lo que pasa es que es tan rápido, la máquina humana es tan perfecta, que ni siquiera lo sabemos cómo lo hace. Pero esta es la teoría básica de inteligencia artificial. Al momento de que ya vio el perrito, ya supo que la matriz, esa matriz del perrito son esos números, hace lo inverso. Entonces dije, matriz de números es igual a perrito. Se lo imagina, digamos, o sabe que lo que tiene enfrente es ese perrito. Perfecto. Ahí razona. Entonces hay básicamente una realimentación de lo aprendido a lo que podría haber. ¿Okay? ¿Y qué hace la máquina? Lo mismo que hace un humano, que no nos acordamos. Cuando empezamos por ejemplo, a ver la cara de mamá, sabíamos que era alguien, después nos dimos cuenta que esa alguien nos cuidaba muchísimo, pues supimos que si le hacíamos mamá reaccionaba y racionamos que era alguien importante para nosotros y era mamá. ¿Qué hicimos nosotros? Sencillamente la información la grabamos en nuestra librería, en nuestra base de datos, en nuestra cabeza. Lo mismo hace la máquina. La actuación natural de este tipo de máquinas, nuevamente estamos hablando de máquinas limitadas de inteligencia artificial que tienen una función particular. Es esa información, su acción, su actuación es generar acciones. Típica acción, normal acción, guardarle en una librería. Y seguramente esa máquina no solo vio ese perrito que es como un chihuahua, pero vio otros perritos en diferentes situaciones y los guardó. ¿Ok? Y algo similar tienen porque los guardó en la librería de perritos. Y ahora vemos cómo esa similitud la distingue la máquina. Y aquí voy a hacer, digamos que un paralelo, no es paréntesis, pero es adicional, no es exactamente dentro del mundo solo de inteligencia artificial, pero tiene que ver el tema del Big Data dentro de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esta información, hice el ejemplo del perrito, pero hay información en el mundo, o sea, estamos hablando de 2.5 quintillones de bytes de datos por día. Mucha información de muchas cosas, no sé si lo hablando de video. Entonces, hay mucha información en donde una máquina quiera tener la capacidad de inteligencia artificial, se puede entrenar, ¿no? Y utilizar estos 3 niveles de racionamiento, de percepción, raciocinio y actuación, es decir, mirar lo que está sucediendo, compararlo con su lenguaje y digamos que
adaptarlo a su manera y sus máquinas comportamentales de pensamiento y guardarlo, ¿no? Entonces, al final, cuando una máquina hace eso, no es más nada que algoritmos, que una función que se encarga de decirle a la máquina que al momento de percibir X, haz tu relacionamiento y guardo dentro de una base de datos. Una base de datos, y es el tema que viene ahora, que tiene, nuevamente, lo estoy llevando de a poquito, en donde vamos a desembocar al final. ¿Qué es un algoritmo? Entonces preguntaba qué era un algoritmo, y lo que le decía, es una secuencia de instrucciones. En este caso, una secuencia de instrucciones para lavar platos, ¿ok? La secuencia de instrucciones que estábamos viendo antes, mis hijas le dicen hola, se acaban de meter y ya se fueron. De lavar platos era, pues nada, tengo los platos, los pongo a remojar, los restriego, le quito el jabón y los pongo a secar. Lo mismo pasaba con la inteligencia, con la máquina de inteligencia artificial anteriormente. Veo una imagen, lo relaciono con una matriz de números. Ya sé que esa matriz de números, hago el relacionamiento inverso, corresponde a esta imagen y me lo guardo dentro de una librería. ¿Ok? Entonces, aquí empieza a complicarse un poco más. Ah, se me olvidó decir. Aquí, a ver. Se me pasó esa slide, pero creo que lo que se van a dar cuenta aquí es lo siguiente. No, mentira, lo tengo adelante. Entonces, ahora vimos una imagen de un perro y estaba fácil porque ahorita vimos solo perros, ¿no? Pero ahora sí pongo otra imagen diferente. No voy a poner un perro, sino que en la misma escena pasó un perro y un vehículo. Y ya no quiero que mi máquina solo vea perros, pero también vea vehículos y sepa qué es cada uno. Mismo razonamiento, ¿no? Ocurren las 3 etapas que les decía: percepción, raciocinio y acción. Cada uno le da su valor matricial, digamos, y empieza a guardarlos en su librería. No pasó nada. Chévere, buenísimo. Ahora hay muchísimos perros, hay muchísimos gatos, hay muchísimos fondos donde puede salir el perro y muchísimos carros, el perro y el carro. Y si se dan cuenta, acá hay algo bien interesante. Les decía la cantidad de información que está en el mundo pasando de un lado a otro. Entonces, si se dan cuenta, este algoritmo de inteligencia artificial hasta ahora lo único que está haciendo es comparar y guardar. ¿Qué sucede? Se necesita demasiada información para alimentar ese sistema comparativo. Se necesitan demasiadas plantillas. Obviamente la comparación, entre más información tenga guardada y entre más situaciones se les presente, se vuelve mucho más lento. Y pues nada, no, por más que querramos todas las opciones, va a ser muy difícil predecir todas las opciones. En el momento que salga una opción nueva, no sé, un perro con cara de gato, no sé, o de un color diferente, o un perro volando, porque normalmente los perros caminan y el fondo es un fondo, no sé, de un fondo de un sitio quieto, pues, se está volando, está contra el cielo, no sé, se sale de lo común y la máquina no sabe qué hacer. Ahí es donde empieza el tema de Machine Learning. Es impresionante. Nadie me había llamado y ahora todos me están llamando. Es el tema de Machine Learning. Ahora, no solamente le digamos o alimentemos a la máquina y le digamos que guarde, sino empecemos a enseñarla. Misma tema con el humano. El niño dice mamá, y la mamá viene, pero ahora el niño hay que empezarle a enseñar a que diga no solo mamá, sino que tenga hambre, que vaya a hacer pipí y que se le vaya a entrenar de manera. Entonces, en vez de solo llenarlos de información relacionada a bases de datos, vamos a empezarlo a entrenar, empezarle a mostrar informaciones basadas, en este caso, en los ejemplos que les di de perros y gatos, y decirle cuando hay un perro y un gato para que él se lo vaya grabando. Aquí empieza a jugar mucho, nuevamente, y es bien interesante esto, y todo está relacionado al final con temas de física y matemática, el tema estadístico. Entonces,
viene una palabra que es interesante, que es la ponderación matemática de las situaciones. Y ahora voy a darle al ejemplo, pues le puse al revés, ahora me estoy dando cuenta. Debería ser el revés, C es para car y D es para dog, pero bueno. Entonces decirle, ¿sabes qué? Esta situación que estás viendo, pues sencillamente matricialmente, ya no lo voy a poner en números, se va a ver así en colores, ¿ok? Y tú, basado en la información que te voy a dar, a este momento no sabes qué peso tiene en las imágenes que vas a empezar a ver, ¿ok? No te vas a dar cuenta, es imposible que te des cuenta. Pero yo, soy humano, tengo raciocinio, soy una máquina inteligente superior a ti, te voy a empezar a entrenar y a decirte, cuando tú veas, que voy a cambiar aquí el speech, un carro, darle cierto peso y un perro, darle cierto peso. Y te empiezo a entrenar. La máquina de manera autónoma empieza a ponderar o darle estadísticamente probabilidad a lo que está viendo y decir, ah, esto es en este caso, un carro o un perro, una letra C o una letra D, y cada vez que me equivoque, él va haciendo ajustes y corrigiendo. Y yo le dije, básicamente mi algoritmo lo que dice adentro es, ¿sabes qué? Cada vez que el valor matricial o de la suma, de la multiplicación matricial que estás haciendo, de mayor a 7, por decir cualquier número, ¿no? Significa que lo que estás viendo es una letra C, o un carro. Y cuando te dé menor a 0, significa que es una letra D o un perro. Y yo lo estoy entrenando. Por eso es que ustedes ven cada vez más y escuchan muchísimo a las empresas que se encargan de análisis de video que hay que entrenar el algoritmo o hay que entrenar a la cámara. Es esto. Y es básicamente ponderación. Ponderación es estadística o qué tan probable que algo ocurra. Y es muy fácil visualizarlo para nosotros en el mundo de videoseguridad, por ejemplo, en las famosísimas las chapas o las placas de los vehículos. Y se da mucho cuando te quieren distinguir entre una letra L y un número 1. ¿Ok? Eh, y básicamente esa ponderación tiene la intervención humana, obviamente, ¿por qué? Nuevamente, emulando, digamos que la evolución natural del hombre. O sea, al momento que tú le vas entrenando a la máquina y empieza a jugar y llega un momento, nuevamente, eso depende, cada máquina es independiente, empieza a hacer sus ponderaciones matemáticas y llega un momento que tú la puedes dejar sola y ella empieza a hacer pruebas y errores y tú en este momento lo único que vas a empezar a no decirle que es una letra C o D, si está mal o bien. Y ahí empieza el aprendizaje de la máquina. ¿Ok? Y está simplificado en este pequeño diagramita que espero lo entienda. Hay una información que tú predefiniste primero, la máquina lo ya cuando la máquina aprende lo suficiente, lo que hace es, se le deja sola, ella utiliza lo aprendido y empieza a hacer predicciones. Tú puedes empezar a corregir o no para sencillamente mejorar esa predicción o no. Y es por eso, y nuevamente vuelvo al tema eh, las reconocimiento de placas. Y es cuando decimos no, que la placa se puede reconocer en un 98% de las veces, es más o menos eso. El algoritmo está lo suficientemente entrenado para poder diferenciar una placa, y también lo dicen en ciertos países, y de 100 veces que lo haga, 98 van a estar correctas. ¿Pero por qué? Porque lo aprendió. Ahí está el machine learning de la máquina, nuevamente, dentro del tema de inteligencia artificial. Un poquito de lo mismo, pero si se dan cuenta, lo que les decía, se genera un algoritmo, se mejora el algoritmo de aprendizaje del sistema, se obtienen los resultados, ya se deja la máquina sola para que se haga prueba, se ve cómo se reacciona y en ese momento ocurre, se mide el error, lo que les estaba diciendo. Ese error no se vota y aquí es donde nuevamente se amalgama inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Ese error es la realimentación a las redes neuronales que hacen parte del deep learning. ¿Ok?
como para complementar lo que acabo de decir. Voy a tomar un poquito de agüita. A ver, 12 y 7, estamos bien, ¿no? En el aprendizaje de máquina o el machine learning, hay alguien que primero especifica las características, ¿verdad? Al especificarlos a la máquina, pues la va entrenando, le va pasando sus conocimientos, la va entrenando a un punto tal que ya la predicción sea lo suficientemente buena para que empiece a ir a trabajar autónomamente. Pero, ojo, y esta es la gran diferencia, siempre una máquina que tiene solo machine learning necesita supervisión humana. Ahora, o va a haber errores, siempre va a haber errores. Ese error es fundamental después para ser utilizado en el aprendizaje profundo, que es ya la máquina evolucionada, en donde no necesitaría, la idea es que un deep learning no necesita supervisión humana, y basados en aprendizajes pasados, en learning, empieza a generar ya no se conoce como predicciones, básicamente sus resultados, porque estos nodos están acá, son básicamente alimentados por algún tipo de aprendizaje. Y aquí les voy a poner el ejemplo, les decía que al comienzo que les iba a amalgamar con cosas tan simples para nosotros como humanos, pero son tan complejas al final para las máquinas. Nosotros distinguimos fácilmente un carro de una bicicleta. Ni siquiera lo decimos que pensar, aunque la verdad sí lo estamos pensando, pero ya está tan dentro de nosotros que ni siquiera lo sentimos. Seguramente la primera vez que vimos un carro y una bicicleta, para nosotros era exactamente lo mismo. Era algo moviéndose. Pero fuimos aprendiéndolo y fuimos a distinguirlo. Pudimos distinguirlo. Entonces, cada uno de estos nodos básicamente es la subdivisión del aprendizaje basado en la experiencia. Por ejemplo, en un carro, nosotros sabemos que un carro más o menos tiene cierto tamaño, más o menos se desplaza a cierta velocidad, más o menos tiene gente adentro, más o menos tiene ventanas, más o menos las llantas son de este estilo y muchísimas variables de tal manera que nosotros podemos saber que es un carro viejo, de color rojo, BMW, que va pasado de velocidad, porque todo lo fuimos aprendiendo. Y todo ese aprendizaje al final en la máquina son todos estos nodos. Hay unos externos que son, que lo vamos a ver ahora, en las redes neuronales son, digamos que las partes obvias, y es lo que, por ejemplo, en las cámaras de videoseguridad nosotros como fabricantes les dejamos a ustedes manipular, que es color, no sé, marca, velocidad, tamaño, etcétera. Pero hay otros nodos internos que nunca ven, que son las subdivisiones de los equipos, que es donde está el deep learning. Porque la máquina se da cuenta, bueno, ya tengo color, tamaño, etcétera, etcétera, pero puede haber una situación en donde sea un camión pequeño. Pero una máquina con deep learning sabe distinguir entre un carro y un camión porque tiene el tamaño de las llantas, porque se da cuenta que tiene lo que le decimos nosotros una chaza o una parte de atrás más grande, porque se da cuenta hasta de la marca que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí empieza la relación de Machine Learning con Learning. Machine Learning, tú lo entrenas, el Deep Learning es ese resultado del entrenamiento y seguramente los errores, de hecho, no seguramente, y los errores que se obtienen alimentan cada uno de los nodos. Okay, déjame quitar ese puntito. Okay, listo. Entonces, nada, esto es un poquito para ejemplificar el tema de la cantidad de información que se necesita y el desempeño. Si una máquina nada más se entrena con Machine Learning puede funcionar muy bien, pero siempre una máquina con Deep Learning va a tener un desempeño muchísimo mejor. Y vamos a la siguiente fase. Y todavía tenemos tiempo, sí, perfecto. Es Deep Learning y hablamos un poquito más. Entonces voy a hablar más del tema de los nodos y el tema de las redes neuronales. Básicamente, redes neuronales son este poco de bolitas que son los nodos y los algoritmos asociados. Básicamente el algoritmo es que entra, se hace cierta acción y se genera una salida
que va en este momento asociada a algún otro nodo interno, ¿no? Entonces, una red neuronal es una colección de los neurones, o estas bolitas que son funciones, que toman una entrada y proporcionan una salida. Lo interesante aquí es que están interconectadas. Puse el ejemplo del carro. Perdón, aquí estoy poniendo el ejemplo de un cuadrado. Pues, básicamente una red neuronal se hace esta pregunta. Oye, estoy viendo algo que tiene 4 lados. Los 4 lados están cerrados. Que los 4 lados son perpendiculares y que todos los lados son iguales. Y se pregunta, ¿será un cuadrado? Se lo pregunta por acá. Aquí está el momento decisor y dice, sí, es un cuadrado. Ojo, parece súper simple y súper fácil, y digamos, este es un ejemplo recontra fácil, pero nosotros hacemos eso internamente en nuestra mente y no nos damos cuenta. A ti te ponen un cuadrado ya y sabes que es un cuadrado. Si yo te pregunto en este mismo instante, ¿esto se parece a un cuadrado? Sí, algunos van a decir, más un rectángulo, un cuadrado, pero estamos haciendo, lo estamos raciocinando nosotros inmediato. Para una máquina no es tan fácil y tiene que pasar por muchas series de validaciones en sus nodos y en sus redes neuronales para llegar a la misma conclusión que nosotros hicimos en microsegundos, si no es menos. Entonces, ahí está la relación del deep learning con machine learning, que al final es lo que nos permite decir que una máquina tiene inteligencia artificial. Aquí hay un pequeño, sencillamente un clipcito, donde muestra una bicicleta y básicamente aquí están todas las consideraciones que se tienen en las redes neuronales. Nuevamente, pensémoslo como en nuestra mente, donde nosotros subdividimos características de manera automática y vamos filtrando características y nos da el resultado que, sabes que lo que estamos viendo en este momento es una bicicleta. Y obviamente nuestro resultado va mucho más allá, es una bicicleta y sabemos que tiene cierto color, cierto tamaño, que es una bicicleta más, en este caso una bicicleta que parece más para niñas que para niños. Todo eso es aprendizaje, ¿ok? Y básicamente entre más van aprendiendo, más puntitos y más nodos se le va agregando a las redes neuronales, ¿no? Y es lo que les decía al comienzo. En el mundo de inteligencia artificial, entre más nodos tengas, sencillamente vas a cada vez más a mejorar la respuesta de tu máquina con inteligencia artificial. Y es lo que estamos haciendo y lo que hacen muchos de los fabricantes de inteligencia artificial de cualquiera de los mercados que estamos trabajando. Los nodos externos básicamente son los nodos que ven los grandes rasgos de las situaciones que estamos viendo o de los objetos que estamos internos, ven pedacitos mucho más detallados para tomar decisiones mucho más, la palabra sería mucho más precisas y mucho más filtradas y en la consecución de una respuesta. Por ejemplo, nosotros podemos saber que un carro, como les decía, un BMW de la serie 3, etcétera, etcétera, pero de pronto fallamos en saber que es, no sé, yo no sé mucho de carros, pero es turbocargado o no. Pero otra persona lo sabe porque tiene cierto simbolito en la parte de atrás y dice, no, es que eso es turbocargado. Está aprendiendo. Es parte de su machine learning y es parte de un machine learning que puede ser agregado a una red neuronal dentro de una cámara. ¿Okay? A ver, todavía tengo 10, 15 minutos, ¿verdad? Duan, todavía estamos bien, ¿no? Sí, Mauricio, dale con tranquilidad que estamos a tiempo. Y si te pasas un poquito, no hay ningún problema. Bueno, chéverísimo, súper. Entonces ya igual voy terminando. Entonces, dentro de las redes neuronales, Neural Network, por eso puse NN, hay básicamente dos tipos fundamentales. Las convolucionales, o las que van para adelante, que son las más, digamos que las más naturales y similares al pensamiento humano, son las más difíciles, de hecho, de modelar. ¿Ok? Y es lo mismo, es el aprendizaje natural humano. Oye, esta es mi mamá la busco cuando tengo hambre, cuando soy chiquitito, porque básicamente me da tetero, me da teta, y después mi mamá me ayuda a llevarme al colegio, y tú vas aprendiendo, y básicamente son aprendizajes de pronto de una misma situación que se le van agregando cosas y va creciendo. Ahora están las redes neuronales recursivas, que básicamente son una red de realimentación rápida
un solo nodo. Y el ejemplo más perfecto de eso es el procesamiento del lenguaje natural. Es cuando tú te escuchas y tú dices algo y vas aprendiendo, por ejemplo, un idioma y dices, o sea, no se escucha bien, y vas mejorándolo, y escuchas a otra persona y vas mejorándolo, y es como que tú mismo te realimentas. Digamos que se utiliza mucho, pero en sistemas mucho más cerrados de redes neuronales y no son tan complejos. Ahora, esta parte es súper fundamental y muy difícil, el modelar las situaciones. Y nuevamente, no sé si recordarán, ya he hablado tantas cosas, pero al comienzo hablábamos de identificar cosas a través de, sencillamente era un perrito y guardar eso en una librería y saber que un perrito. Después nos dimos cuenta de distinguir entre un perrito y un carrito. Después le dimos peso. Después le dimos más información, que hay diferentes tipos de perro, etcétera, etcétera. Pero el modelar me permite después generar no solo modelamiento para identificación de objetos en este caso, pero de características de los mismos objetos, y ahí me meto en el tema de bioseguridad, saber que hay una persona, pero saber que esa persona tiene lentes, tiene bigote, si tiene sombrero, si tiene la cara tapada, y si en ese sentido puede pasar en ese sitio con la cara tapada o no, si está dentro de una fila y si está guardando la distancia, en este momento la distancia social requerida por los temas de coronavirus. Eso se puede hacer ahora y todo eso son modelos de funciones comportamentales dentro de las redes neuronales. Y pues sencillamente ese modelo está relacionado con el algoritmo que se genera con la información del entrenamiento de esa máquina de inteligencia artificial. Esta es la parte, ya estoy terminando porque es la parte como más compleja y lo dejé hasta ahí porque si no nos enloquecemos. Pero se acuerdan que hablamos del sesgo, ¿ok? Entonces, solamente para recordarles que las bolitas dentro de una red neuronal, le digo nodos o neurones, ¿ok? Y básicamente dentro de ellas es donde están las funciones que definen cierto tipo de comportamiento, función específica para una red neuronal. En un carro puede ser, por ejemplo, un carro tiene generalmente 4 llantas, ¿ok? Entonces, esa función define las 4 llantas, ¿ok? Pero se han dado cuenta, y lo que les decía ahorita, que una red neuronal, al igual que los humanos, no son perfectas. Y al no hacerlas perfectas, genera mucho más errores. Por eso surgió el tema del sesgo, que es esta función que está dada aquí como B. Y esa función B normalmente se alimenta por entrenamiento de máquina o sencillamente por situaciones particulares que conocemos. Por ejemplo, es lo que le decía del carro. Normalmente esta función me va a definir que estoy tratando de identificar un vehículo, un carro. Normalmente los carros tienen 4 llantas, pero resulta que esta máquina en general va a estar, no sé, en Inglaterra o en Italia, donde todavía existen carros que no tienen 4 sino 3 llantas. ¿Ok? De alguna manera podemos sesgar esa red neuronal y decirle, sabes que aquí puede haber alguna posibilidad que los carros tengan 3 llantas. Y ella aprende mi red neuronal, mi máquina con inteligencia artificial, otra característica particular y sesgada para ese sitio. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Estoy cansado porque he hablado muchísimo. Entonces, ya voy a salirme de esta parte, ya voy a aterrizarlo más en el mundo de bioseguridad. Y aquí lo que le quiero decir es que todo este tema de inteligencia artificial, al día de hoy todavía no lo sabemos. Hay una tendencia de hacerlo en el borde o hacerlo en un servidor. Y cada una de ellas tiene sus características fundamentales y ventajas y desventajas. Creemos que mucha parte de la computación, por lo menos la computación inicial y la primera, digamos que los primeros nodos de la inteligencia artificial pueden hacerse en el edge. Pero como se dieron cuenta, esto lleva un nivel de complejidad porque no solo es identificar objetos y características de ese mismo objeto, sino saber qué hacer. Yo voy a poner aquí un slide, pero era muy denso, la verdad, en donde ya al día de hoy viene el tema de análisis comportamental y análisis situacional. Y ya hay analíticas que no solamente te dicen,
persona con gafas y con bigote y con camisa roja y pantalones azules. Eso ya lo hacemos, eso nosotros ya lo hacemos o lo vamos a hacer con las nuevas cámaras que vamos a lanzar, si Dios permite, en un par de meses, bueno, independientemente de todo lo que está sucediendo. Pero ya hay análisis situacionales que van más allá, en donde dice, oye, esta persona con bigote, gafas, camisa roja y pantalón azul acaba de caerse o salirse de un vehículo color rojo con, que parece ser un Ford, etcétera, etcétera. Ya ese análisis comportamental mucho más complejo requiere la ayuda de no solo el dispositivo remoto, que es la cámara o el dispositivo in the edge, pero también un servidor, porque la capacidad de procesamiento el día de hoy no es tanta. Entonces, la unión de las dos al final creo que va a ser la tendencia en este mundo en seguridad, en donde se van a combinar la potencia en el edge que ya podemos ofrecer dentro de los dispositivos, pero también con los servidores sentados en un sitio centralizado para complementar digamos que ese primer análisis de inteligencia artificial que hacen las máquinas, ¿ok? Y tenés así el mundo de inteligencia artificial. Y tenía por aquí, a ver si lo tengo por aquí, que ya no solamente existen las CPUs ni las GPUs, pero también las TPUs o Tensor Processing Unit, que es una unidad creada o una tarjeta o un dispositivo de análisis de redes neuronales creado por Google, que básicamente aumenta, me gusta decir exponencial, porque ahora exponencial se relaciona de mala manera en estos días, pero aumenta la capacidad o el performance de análisis de manera absurda. Por ejemplo, una CPU básicamente puede manejar cientos de operaciones por ciclo. Una GPU, estamos hablando de video, ¿no? Puede generar o analizar cientos de miles de operaciones por ciclo, ¿ok? Y una TPU puede manejar hasta 128.000 de miles de operaciones por ciclo. Y está diseñada precisamente para hacer análisis de redes o de situaciones donde se necesiten redes neuronales, ¿no? Y es la funcionalidad de una TPU, básicamente. A ver, yo les iba, y aquí al final, como para hacer un resumen de todo lo que dimos, nuevamente estamos en el primer punto, pero olvídense, los otros puntos son muy rápidos. Todo esto, todo lo que hemos hablado, sencillamente para hacer un resumen de los conceptos entre Machine Learning y Deep Learning y su relación. Ya saben, los dos están básicamente interrelacionados y generan todo lo que tiene que ver o todo lo que conocemos al día de hoy como máquina artificial, ¿no? Ya que el Machine Learning se puede utilizar para, por ejemplo, reconocer situaciones humanas basadas en parámetros programados y básicamente entrenar una máquina. Ahora bien, al momento que metemos o que evolucionamos y queremos que la máquina sea autónoma, empezamos a trabajar con Deep Learning. Y el Deep Learning, básicamente, de lo aprendido en un momento de entrenamiento de máquina, utiliza esa información de la misma manera que lo haría un humano y empieza a generar resultados basados en experiencias pasadas, ¿no? Y básicamente va aprendiendo y va generando y reaccionando de manera autónoma. Ahora bien, y esto es súper rápido, 5 minutos y lo termino en 4. Y un poquito lo que teníamos antes y solamente para la evolución de todo esto. ¿Por qué? El mundo de video. Antes lo que veíamos era esto, lo que teníamos era esto. Un análisis de video simple en donde eran sencillamente movimientos de píxeles, pero eso me generaba errores. Por ejemplo, una sombra era típico generar error y
podíamos distinguir una persona basado, básicamente las personas se distinguían por la relación de aspecto de una persona que es más alta que ancha, y un vehículo era al revés, era más ancha que alta. Si una persona gateaba, ya no lo distinguía como persona. Ahora, con todas estas características, pues ya podemos distinguir personas, objetos, sitios, situaciones, etcétera, etcétera, y generar alarmas y descartar alarmas. Y es lo que le mostraba aquí, básicamente en el análisis de video tradicional, donde tenemos un geyser aquí que está haciendo erupción, y la idea era ver las personas, pero aquí lo que estoy viendo es el movimiento en general de las nubes, del agua, del agua que sale, pero no estoy viendo las personas, versus una máquina, una cámara en este sentido, que tiene la capacidad de deep learning y aprende que hay personas, y se dan cuenta, puede distinguir que las personas, sencillamente por una característica fundamental de las personas normalmente tienen cara, ¿verdad? Independientemente que estén agachados o no. No sé si ven este amiguito que está acá, está agachado, pero sabe que es una persona. Y por ejemplo, y voy a poner estos dos videos nuevamente de análisis situacional. El lado izquierdo sencillamente genera demasiados errores y falsas activaciones solo por generar movimiento, pero aquí me estoy dando cuenta que puedo ver vehículos, personas, rostros, y más adelante en el lado izquierdo se van a dar cuenta que viene un vehículo con las luces encendidas, y eso lo ve como un movimiento. Creo que viene el vehículo, por eso generó el cuadro rojo, versus el lado derecho que tiene posibilidades de inteligencia artificial, en donde distingue de manera exacta cuando es un carro que está pasando la escena, más no las luces del carro, porque no me interesan las luces del carro. Entonces, solamente para ejemplificar la conclusión aquí en el mundo de videoseguridad, es que podemos cada vez más generar análisis de video útil dentro de nuestro mundo de video. Y hablando de útil, voy a ir aquí muy rápido. Esto, mi interés al día de hoy, como les dije, no es vender. Mi interés del día de hoy es que aprendieran un poquito de un concepto de inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Pero en el mundo de videoseguridad, su utilidad es esta. Es distinguir, yo le digo análisis situacional. En este análisis situacional estoy dando cuenta que esta escena necesito ver personas, me enfoco en las personas y lo que después tenga que hacer dentro de un análisis un poquito más forense dentro de eso. Si esta persona, no sé, una clase de ballet, y después podría revisar como profesor de ballet a X persona dentro de esta escena, si está haciendo bien el piruedo o no, y cómo lo hizo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es parte de lo que me permite al día de hoy el análisis embarcado de inteligencia artificial en las cámaras. Y traje información de lo que tenemos hoy o lo que vamos a tener dentro de poco, dentro de la lineup que vamos a manejar con Hannah Tegwin, en donde lo que les decía, ahora ya dentro de la cámara no solo podemos distinguir carros y personas, pero características más allá que van desde género, color de la ropa, tipo de ropa, si está en short o está en jeans o está en pantalones largos, sombreros, backpack, bolsos o accesorios en su mismo rostro. Y dentro del vehículo podemos ver no solo el vehículo, podemos ver qué tipo de vehículo es, podemos ver qué color de vehículo es, y podemos ver la placa. ¿Okay? Y hay más, ¿no? Entonces, nuevamente, características adicionales que van a mejorar basados en inteligencia artificial el tema de detección situacional, mejoran el análisis situacional. Voy a poner, no sé si recordarán, pero típicamente una aplicación para manejo de filas, y esto es muy pertinente y no me quiero aprovechar de la situación, pero se me vino a la mente, manejo de filas. Una situación de manejo de filas, sencillamente ponía la cámara de manera axial o la parte superior y básicamente veía a toda la gente desde arriba, ¿no? Ahora aquí con inteligencia artificial podemos poner la cámara en su posición natural y no solo encargarnos de generar analíticas, en este caso de densidad de filas, pero también utilizarla para lo que es una cámara, ¿no? Ver qué está sucediendo en el resto de la escena. O sea, la usabilidad de la cámara aumenta. Misma situación de aquí. Antes, para generar cruce de línea, la mejor forma de generar un cruce de línea era hacerlo de manera axial, porque básicamente un cuerpo definido. Aquí sencillamente puedo distinguir personas, puedo distinguir animales,
o distinguir cajas y que la caja que pasa por ahí, por ejemplo, por esa entrada, no la cuente como persona, sino no la cuente. Si hay una persona con un perro, no cuente el perro, sino la persona. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en analíticas de mapas de calor, sitios con conglomeraciones en donde, quiero saber por qué hay conglomeraciones y si se están generando conglomeraciones en donde no se van a generar. Muy interesante para el día de hoy, para todo el tema de mantener las distancias, ¿no? Un poquito del análisis con un software nuestro que vamos a ver, se llama Retail Insight. Realmente, el día de hoy no es para vender. Pero lo que les decía, si se dan cuenta, esto ya es un preview de lo que tenemos en las nuevas generaciones de cámara. Aquí se está viendo la densidad de la fila. No sé si se dan cuenta que la barra sube y baja. Y estoy viendo si mi fila está densa o no. Pero adicionalmente, puedo hacer el conteo y podría generar distanciamiento entre persona y persona basado en una regla, porque es exactamente dónde está cada persona. Y sencillamente generar algún tipo de alarma para que no estén tan cerca. Cosas que se me ocurren, ¿no? Y alguna de las características interesantes, a mí esto me parece, y nuevamente es para hacer seguimiento, es que ahora puedo no hacer solo seguimiento dentro de la misma escena, sino utilizando lo que yo le llamo una región inteligente y seguir personas, vehículos o animales dependiendo de mi aplicación. Nuevamente, va a ser muy interesante no solo para la situación actual, pero en general para cualquier tipo de situación dentro de un aplicativo en donde necesite generar reglas basadas en inteligencia artificial que sean útiles para el análisis situacional. Esto lo voy a pasar rápido porque esto es más características y nada más para que sepan que aquí es parte del nuevo lineup que vamos a tener, en donde todas estas nuevas cámaras empiezan con la letra A después de la referencia de la serie, son las que vienen embarcadas con inteligencia artificial. Voy a dejar la presentación para que la vean, no hay problema. Tema de integración con terceros. Nada, creo que se los dejo ahí, no quiero marearlos con más información, fue muchísima la información, espero que haya sido de su agrado y empecemos con las preguntas. Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias, excelente presentación. Sí, tenemos ya varias preguntas. A las personas que tengan sus inquietudes, los invitamos entonces a que comiencen a formular sus preguntas ahí en el panel. Trataremos de evacuar las que más podamos y las que no, pues ahí tienen el contacto directo de Mauricio y yo sé que con mucha seguridad él les va también a solucionar sus preguntas de manera personal. Vamos a iniciar entonces con una pregunta de Juan Castellanos, que fue como la primera pregunta que surgió, que si los sistemas memorizan cualquier tipo de imagen, ya que cada imagen es un conjunto de píxeles, o sea, que si esa es una de las razones. Sí, o sea, y nuevamente eso depende de la capacidad de procesamiento de cada imagen, perdón, de cada dispositivo. Y sí, al final, si tú ves, por ejemplo, si tú revisas, vamos a hablar de OnBIF y OnBIF-T, que es el nuevo estándar para videoseguridad. En OnBIF-T, por ejemplo, ya hay nuevos tags en donde te dan espacio para poner información no solo de la colorimetría, no solo del espacio por píxel de lo que estás viendo, pero también de características que tienen que ver con el tema de inteligencia artificial, como si tiene, no me acuerdo exactamente, pero si tiene lentes, si tiene sombrero, información geoespacial por GPS. Entonces, sí, dependiendo de la imagen, obviamente, entre más compleja la imagen, es mucho más cargado, digamos, que el análisis de lo que está capturando, pero eso depende al final del dispositivo que lo esté haciendo. Ahora, interesante esto. Yo vengo de otra empresa que estamos y yo estoy muy abocado en el tema de video como tal y la calidad de video, porque es, digamos que, la materia prima fundamental para que todo este análisis inteligente de imágenes funcione. Entre mejor sea la imagen que tú tomas, colorimetría, brillantez, contraste, rango dinámico,
obviamente mucho más fácil para la máquina que está aprendiendo a hacer predicciones correctas. Por eso les digo, señores y señoritas, siempre, no importa la marca con que se vayan. Nuevamente, hoy no estoy aquí para vender mi marca, pero estoy para vender responsabilidad en el mundo de seguridad. Váyanse con marcas decentes y responsables y que les den una calidad lo suficientemente buena para que ustedes como integradores tengan esa tranquilidad, le dicen lo que en peace of mind, de poder instalar una funcionalidad, en este caso inteligencia artificial y todo lo que genere, sirva. Si tienes una cámara que hace 20.000 cosas de inteligencia artificial, pero la imagen es horrible, no sirve. Solamente para dejarles saber. Muy bien, Mauricio. Pregunta Julio Herrera que si la analítica de video forma parte de la inteligencia artificial y en las cámaras con la inteligencia artificial, ¿qué tanto ancho de banda consumen? No sé si estabas preguntando directamente por las de nuestra marca, las de Genetec, pero sí hace parte de las que les mostré al final. Es una nueva serie, la serie P, sería, o sea, con cámaras de PND y /A, todas las que empiezan con A de Artificial Intelligence, y sí van a ser parte a los algoritmos de inteligencia artificial basados en aprendizaje profundo, obviamente. Y al contrario de aumentar la capacidad de consumo de ancho de banda, lo disminuyen, porque todo el procesamiento, no todo, la gran mayoría del procesamiento se va a realizar en la cámara. Te doy una información que o sea, que te la doy hoy, pero estamos a fácil 8 meses de que salga. Una de las nuevas aproximaciones que estamos evaluando es que el famosísimo BMS no esté en tu servidor. Las nuevas cámaras, no todas, pero cierta serie, va a tener la capacidad de tener cada una embarcada un mini BMS dentro de las mismas para que toda esa análisis situacional y esa inteligencia artificial se haga de verdad on the edge y del lado tuyo sencillamente tengas un cliente, no un BMS instalado. Eso va a disminuir no solo el ancho de banda, sino el tema de licenciamiento. Vas a poder tener una infraestructura más relajada en cuanto a consumo de ancho de banda, porque al final tú no vas a ver nada si no se genera nada. Y acuérdense, no mi teoría, pero en general la teoría del video es que el monitoreo cada vez va a morir y se va todo a trasladar a análisis posterior o análisis forense. Entonces, todo lo contrario, mejora el manejo de ancho de banda. Ya. Ok, perfecto. Pregunta Jorge Rat que cómo se reconoce un rostro si la persona se ha dejado barba, pelo largo, usa lentes, sombrero, etcétera. Que cómo funciona el tema de la inteligencia artificial aplicada en reconocimiento de rostros. Nuevamente, típicamente el rostro tiene cosas fundamentales, ¿verdad? Los ojos, nariz, boca, y hay distancias entre esos elementos, ¿verdad? Ahora vienen adicionales, de la misma manera que, por ejemplo, ahora podemos reconocer que tiene un sombrero, que tiene lentes, no me acuerdo si tiene bigote o no, solo bigote, no barba. Va a haber, no al día de hoy, pero va a haber un análisis mucho más en la parte de aprendizaje profundo, en donde podamos distinguir cuando tiene pelo, el rostro o barba, y que es tener mucho o poco pelo. Lo mismo que cuando se cubre la cara o no. Todo eso, y lo bonito de esto, y es parte de lo que quiero también que se lleve, es que toda esta evolución del aprendizaje de inteligencia artificial versus la videoanalítica basada en cantidad y movimiento de píxeles en la imagen, puede evolucionar fácilmente porque se basa en aprendizaje. Al final, las librerías pueden ir creciendo y creciendo y la limitación nuevamente va a estar en la capacidad de procesamiento del dispositivo. Pero más adelante vamos a llegar a un punto en donde vendamos librerías actualizadas donde digamos, oye, ¿saben qué? Ahora podemos ver personas no solo con gafas, con bigote, con barba, pero también que se tapen la cara o que tengan un parche en el ojo o que lo que sea. O distinguir etnias. Eso ya se está haciendo. Distinguir
etnias, y porque hay características diferentes en las personas que son blancas, negras, hispanas. Entonces, sí, se va a poder hacer. Ok, perfecto. Pues pregunta Gruber Ramírez si el portafolio de arquitectura de soluciones de Hanwha viene con el SDK incorporado para los desarrollos personalizados con los clientes o también se puede trabajar con frameworks tipo TensorFlow. Sí, la primera y la segunda te la debo porque no lo conozco ese framework, pero el SDK sí les proporciona a cualquier integrador, a cualquier partner tecnológico. Tienes que firmar un pequeño contrato que no sencillamente es para que registre y te tengas todo el soporte y te proporcionamos todos los SDKs necesarios. Los frameworks te la debo, la verdad, pero estaría casi seguro que sí. Se utiliza mucho en Wave, que es una de las plataformas que estamos impulsando nuestras. Así que me imagino que sí. Ok, les recordamos a la gente que la presentación está siendo grabada y que van a recibir un enlace a sus correos electrónicos más adelante para que la puedan ver nuevamente. Preguntan, una vez que la máquina pase por los procesos de Machine Learning y Deep Learning, ¿cómo es el entrenamiento para el aprendizaje o cómo se llama tal proceso? Pero de hecho, eso depende de cada fabricante y hay una cosa bien interesante, que lo sepas, ningún fabricante te va a decir cómo es el proceso, ningún fabricante te va a decir cómo es el proceso de un integrador, ¿no? Y si recuerdan el cuadrito, la evolución es, empieza con un Machine Learning y entra un Deep Learning y después ese Deep Learning basado en una serie de parámetros ya aprendidos, pues empieza a evolucionar solo y a crecer, ¿no? No sé si respondí la pregunta porque la última parte no la entendí, creo que muy bien. ¿Cómo se llama ese proceso de aprendizaje? Sí, esa era textualmente la pregunta. No sé si tiene un nombre en particular en el modelo de desarrollo de software. Seguramente sí lo tiene, pero no lo conozco porque no soy desarrollador de software, o desarrollador de aplicaciones de Deep Learning. Vale. Marco Antonio pregunta, ¿el operador de consola en un CCTV puede revisar un específico carácter dentro de la totalidad del video? ¿Y qué debería hacer para ello? Sí, y es parte de lo que hacia dónde estamos yendo. O sea, antes, vámonos mucho para atrás. O sea, antes cuando no había ni siquiera análisis de video, sencillamente el pobre operador le llegaban, oye, hubo un atraco y fue más o menos hace media hora y tenía que darle media hora para atrás y empezar a buscar, ¿verdad? Después empezaron los famosísimos bookmarks y se ponían bookmarks cada cierto tiempo como para regresar más rápido y disminuir el tiempo de búsqueda. Ahora, con inteligencia artificial, tú lo que puedes hacer es, ¿sabes qué? Hubo un atraco en la plaza, bueno, ya lo tienes ubicado, y fue una señora que la atracaron una señora de vestido azul, que tenía un bolso, fue más o menos a esta hora, y tú filtras, mujer, vestido azul, bolso, y te da todas las posibilidades a más o menos esa hora. Te aumenta la estadística de búsqueda de manera impresionante y hace al monitorista mucho más fácil hacer lo que yo le digo, el análisis forense, el análisis posterior. Entonces es mucho más fácil capturar situaciones, ahí va el tema de análisis situacional, y no solamente buscar a lo loco video. Entonces, sí, así de sencillo es y cada vez va a ser más sencillo. Y lo que les decía, estamos trabajando en no solo objetos y características de esos objetos, sino estoy resaltando mucho y van a oírme mucho hablar de análisis situacional porque es cómo interactúan esos objetos. Van a oír de nosotros en algún momento en donde les puedo ofrecer un tab en donde diga persona que se cae de un vehículo. Eso se va a llegar, eso ya se está trabajando. Entonces, ahí está. Vale. Pregunta Guadalupe Cautemo, si los analíticos que mencionas están embebidos en la cámara o es a través de un servidor. Y si estos analíticos se pueden interpretar en cualquier BMS o solo en un BMS de Hanwha. Los analíticos que te mostré al final de la serie P vienen en la cámara. A ver, ¿dónde? Si lo puedo poner acá rápidamente. Eso, para no decirte cosas que no son. Y estos son solamente algunos, ¿no? Entonces vamos a poder, dentro de los analíticos que le decimos de inteligencia artificial, buscar personas y saber
su sexo, el color de sus prendas en la parte de arriba y de abajo, si es camisa manga larga o manga corta, si es pantalón corto o largo, si tiene sombrero, si tiene bolso atrás, ¿no? Vamos a poder distinguir vehículos, los tipos de vehículos, se dan una SUV, una van, etcétera, etcétera, si es moto, si es un camión, etcétera, etcétera, y el color. Aquí me falta algo porque aquí faltaba, podemos decir o podemos hacer un recuadro en la placa, es decir, hay vehículos que tienen placas adelante o atrás, o solo adelante, eso también lo podemos distinguir. Y dentro del rostro, o sea, es un analítico solo de rostro, decir, ya lo dijimos, si es hombre o mujer, saber o aproximarnos hacia una persona joven, adulta, de edad media o ya de la, digamos, de la tercera edad. Si tiene sombrero, si tiene y está está con gafas o no. Y seguramente aquí lo vamos a poder poner también si está tapando la boca o no, por ejemplo, si está utilizando, o sea, algún otro tipo de cosas, porque están muy relacionados, ¿no? Vienen en las cámaras de la nueva generación de Hanwha que estarían a partir de mayo. Ojo, y hago aquí salvedad, eso es lo que se pretende, pero esta situación nos ha movido todo, hasta el día de hoy todavía siguen en mayo, pero no sé. Son compatibles, obviamente, primero con los BMS de Hanwha, pero aquí está el plan también de integración. Milestone ya debe estar listo, Genetec ya está trabajándose, y hay otros terceros que me faltan, pero al final la integración es nuevamente muy fácil porque los SDK están disponibles y pues tenemos toda la información necesaria para integrarlos. Entonces no necesariamente tiene que ser solo con los BMS de Hanwha. ¿Okay? Perfecto. Pregunta por acá. Si tengo un software ya en funcionamiento y compro una cámara de ese modelo, ¿puedo igual integrarla para realizar la analítica o debo cambiar todo? Permíteme, perdón, se me cortó un pedacito. Te repito, sí. Si tengo un software ya en funcionamiento y compro una cámara de ese modelo, ¿puedo igual integrarla para realizar la analítica o debo cambiar todo? A ver, hoy, nuevamente les decía, la idea no es vender hoy, hablar de la tecnología en general y que lo estamos obviamente integrando, ¿no? Hoy les mostré al final una serie que viene de cámaras. Ahora bien, sabemos que la gran mayoría de cámaras desplegadas en sitio no tienen la capacidad de inteligencia artificial. Y ojo, se los digo hoy, pero no es oficial. Sí va a salir, pero no sé, no tengo exactamente cuándo. Estamos desarrollando un appliance, un hardware tercero que se va a poner entre tu cámara y tu DMS, que va a generar esta parte de análisis por inteligencia artificial y te va a arrojar resultados. Ese es otro desarrollo que tenemos y es para aquellos que, por ejemplo, tienen cámaras, inclusive de nosotros, que no tengan inteligencia artificial, pero también de terceros, y que quieran utilizar la potencia de sus cámaras, porque son cámaras nuevas, que funcionan muy bien, que tienen excelente imagen, y quieren adicionar el tema de análisis a través de inteligencia artificial. O sea, sí, la respuesta es sí. Muy bien. Voy a unir por acá dos preguntas que son relacionadas. En el tema de las filas, por ejemplo, en el banco, en el ejemplo que mostraste, hay bancos que usualmente tienen 3 o más filas. ¿Cómo operaría en este caso? ¿Y qué pasa con escenarios donde hay muchas personas como en los estadios? Esa es muy buena pregunta. Y recuerda, antes, cuando no se tenía el tema de inteligencia artificial, tú básicamente confiabas en la proporción de las personas, lo que les decía ahorita. Las personas normalmente son más, se ven en la imagen más altas que anchas, ¿verdad? Tienen cierto tipo de colorimetría o marcan cierta colorimetría dentro de los píxeles que captura el sensor y se mueven a cierta velocidad. Digamos que son los 3 parámetros fundamentales. Ahora, con la inteligencia artificial, puedes de manera fidedigna saber cuándo es una persona o no es una persona. Si recuerdas, ya me voy acá al videíto o el clipcito cortito de las bailarinas, esa era parte del ejemplo. Aquí estoy distinguiendo a cada una de las personas que están en un sitio, que están de alguna manera conglomeradas. Y lo mismo pasa por un estadio
con un concierto, con etcétera, etcétera. Tiene que haber, obviamente, te soy sincero, no sé exactamente cuál es la capacidad máxima dentro de la escena. Obviamente tiene que haber cierta cantidad, pero ¿cómo me doy cuenta que es una persona? Obviamente por el tamaño, pero por características adicionales, porque tiene cuello, hombro, la distancia entre los hombros, entre la cabeza, tiene cabeza, es importante. Entonces ahora con la inteligencia artificial, por esos algoritmos, me distinguen personas de otras situaciones similares a personas, pues ya lo podría hacer, independientemente de la aglomeración de gente. Lo mismo aplica para filas. Si hay una fila muy densa, acuérdate lo que te decía antes, para filas, pero eso se decía, pongan la cámara arriba en el techo, para no ver a las personas de frente, pero verles las cabecitas. Y lo que costaba eran las cabecitas al final pasando, ¿no? Y para la cámara hacía como un óvalo y esa era una persona. Pero si una persona se pegaba demasiado, había una mala cuenta. Aquí no. Aquí al tener una cámara en posición natural, pues puedes ver naturalmente una persona. Entonces, en ese sentido, no tendrías mayor problema en distinguir cantidad de personas y aglomeraciones, por ejemplo. Bien, por acá hay una pregunta de Gerson Martínez. No importa si hay imágenes térmicas, ¿el sistema siempre es capaz de aprender? No entendí, no importa si hay imágenes Si son térmicas. imágenes térmicas, Si siempre la es cámara capaz es térmica, No es específica la pregunta. De pronto, si nos pero yo puede, Gerson, reformularla nuevamente, se la te diría, leemos. Sí, la imagen térmica, lo malo que tiene, y ojo, estás hablando de alguien que ama el tema de video, y vengo de video como tal, es que la imagen térmica no te da eh, eh, información colorimétrica. ¿Okay? Al no tener colorimetría, pierdes mucho porque estás jugando con contrastes térmicos. En ese sentido, los algoritmos para una cámara que ve colores, como la que estamos viendo aquí, una cámara típica de video seguridad versus una térmica, el algoritmo debe cambiar por completo, porque entonces lo que hay que mirar es el contraste térmico con el fondo. Nuevamente, las de nosotros al día de hoy no estamos hablando de ninguna térmica, pero eventualmente con las térmicas que tengamos, y no lo sé la verdad, podríamos generar, y se puede generar, el concepto de inteligencia artificial también con térmicas aplica con diferentes escenarios y situaciones comportamentales. ¿Ok? Listo. sí. Pregunta Miguel, específicamente en conteo y distanciamiento, ¿es posible el cálculo de la distancia o en este caso el instalador debe dar breves datos como altura donde se encuentra la cámara o la distancia máxima a la cual observa la cámara? Eso sirve mucho específicamente para el tema de análisis. De hecho, eso es un poquito más allá. Por ejemplo, análisis de tráfico con vehículos. Recuerden también, independientemente de este análisis a través de inteligencia artificial, nosotros tenemos la posibilidad dentro de la cámara de tener lo que le llamamos un espacio para cargar aplicaciones. Por ejemplo, uno de nuestros partners en ese sentido, que se encarga solo del tema de conglomeración en tráfico, y no sé por qué, pero se especializa en túneles, pues una de las características que te pide es esa, el alto de la cámara y el ancho de la escena. ¿Por qué? Porque con eso sencillamente calcula la densidad de píxeles en la escena y aumenta la posibilidad de generar análisis. Entonces, digamos, para las analíticas que tenemos al día de hoy, obviamente tiene que tener una instalación sagital normal, en donde puedas ver la escena de manera natural, digamos, como lo verían tus ojos. Pero ya para aplicaciones mucho más fuertes, en donde necesitas un análisis adicional, seguramente tener la información de altura y ancho de la escena nunca va mal porque aumenta las posibilidades o te da mejor, perdón, precisión en cuanto a los resultados que quieres obtener. Por ejemplo, se me vino a la cabeza el tema de densidad, por ejemplo, de tráfico en una intersección. Muy bien, pregunta por acá Adrián Ortega, que en una cámara con aplicación ROI,
cuando realiza un zoom a la imagen para alcanzar a ver a las personas que entran en el cuadro, ¿es posible que se aleje automáticamente al momento de entrar otro grupo de personas? ¿Estas cámaras son con zoom mecánico o digital? La que te puse en el ejemplo es una cámara que tiene el zoom, es un zoom o es un crop, recorte dentro de la imagen del sensor de una cámara que no tiene zoom. Digamos, el zoom es corto, no es una PTZ. Entonces, ese acercamiento viene en recorte de la imagen del sensor. Por muy poca pixelación, ¿no? Se me olvidó el otro pedazo. ¿De la ¿Vale? fórmula nuevamente? Sí, por favor. Espérame, ya se me perdió a mí también. Aquí está. Dice que si cuando las personas entran en el cuadro es posible que se aleje automáticamente al momento de entrar otro grupo de personas. Y si las cámaras son con zoom mecánico o digital. Ok. A ver, basado en la analítica. Básicamente la analítica, y nuevamente, hace reconocimiento de personas, ya no de píxeles. Eso es bien interesante. En ese sentido, tú vas a seguir personas y si entra otro tipo de personas, tienes que ponerle obviamente un peso, decirle, oye, si entran, no sé, quiero seguir un grupo de 5 personas, pero si entran 6, sigo más bien a las de 6 y no a las de 5. ¿Okay? Ese es, y de hecho, súper coincidencial, pero es una característica que estamos discutiendo cómo agregar esa característica y no solamente tener una región, pero tener varias para hacerlo más fácil y transformar este tipo de cámaras. No tiene mucho que ver con lo de ahora, pero por ejemplo, vamos a hacer una cámara de 8K. Aplica perfecto para esa situación en donde tuviésemos varias regiones al mismo tiempo y hacer varios seguimientos al mismo tiempo, aprovechando la mayor cantidad de píxeles que tenemos. Y ¿sabes qué, Duan? Me tengo que ir porque a la 1 tengo una reunión. Y qué pena dejarlos así, pero estaba con el tiempo súper contado. Tranquilo, de igual manera yo también ya iba a formular la última pregunta porque ya también Dale. estamos cerrando. Entonces, la última pregunta, ya con esta nos vamos, Mauricio, es ¿qué relación tendría la nube para la eficiencia de las nuevas tecnologías de videoseguridad? Muchísimas. Y ojo, yo creo que todavía, es opinión personal, que todavía falta solo un poquito, pero básicamente en la nube tú puedes o podrías, estoy soñando un poquito, ¿no? Tener algoritmos y redes neuronales aprendiendo de la información que está jalando la cámara y mejorando cada vez más hablando de cámara, cómo la cámara reacciona. Y no necesariamente tener que tener un espacio en tu sitio corriendo ese procesamiento. Y pagar, o sea, como dicen aquí los americanos, pay as you go, pagar lo que necesites, ya sea en consumo de información basado en tu aplicativo. Entonces la nube, yo creo que la nube, no creo, estoy seguro que la nube va a ser la tendencia. Al final todos nos vamos a agarrar de la nube. Y no sé si recordarán que ahorita les dije que una de las tendencias de nosotros es que la cámara va a tener BMS embebido, de tal manera que tú no te conectes, no tengas un BMS como tal, pero vayas directamente a un cliente y bajes la información que necesitas al final. Ahí hay una nube en intermedio, no es que vayas directamente a la cámara, vas a ir a la nube y de la nube vas a bajar. Entonces sí, tiene mucha pertinencia y todo. Y de hecho, también cuando les hablé de los Tensor Processing Units de Google, básicamente son servidores corriendo con esas tarjetas, digamos, están en la nube. Y tú al día de hoy puedes jalar información de algoritmos de redes neuronales que están en la nube y utilizarlos para otras aplicaciones, no necesariamente video, pero para otras aplicaciones. Perfecto, Mauricio. Pues bueno, con esa pregunta y esa respuesta finalizamos este webinar. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por la presentación. Creo que fue muy satisfactorio y bueno, eso lo dicen tantas preguntas que nos quedaron por formular. Les agradecemos si pronto te contactan directamente y pues seguro sé que Mauricio se compromete a contactarlos, a responder algunas preguntas. Muchísimas gracias, Mauricio, por esta presentación. No, a ustedes, a ti, Duan, a Fabio, a Latin Press y a ustedes, chicos, a toda la audiencia que estuvo aquí. Muchas gracias por estar aquí, por las preguntas y lo que necesiten, que estamos para ayudarles y para soñar un poquito y tratar de mejorar este mundo de seguridad con todo lo nuevo que viene. ¿Ok?
Claro, claro que sí, así es. A ustedes, los asistentes, pues muchas gracias nuevamente y pues seguramente tendremos mucho más webinars de ventas de seguridad en todo este tiempo. Cuídense mucho y estamos en contacto. Un feliz resto de día. Saludos.